Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a esta escuela dominical de adultos de la Iglesia Cristiana Evangélica de Santa Cruz de Tenerife. Un saludo grande desde aquí, desde esta isla de Santa Cruz de Tenerife para todos los que nos pueden ver. Y ahora, vamos a hacer la última lección de este volumen 4 de Nueva Vida en Cristo. Como ustedes saben, vamos siguiendo semana a semana, viviendo libre a través de la verdad, ¿verdad? Respuestas bíblicas a mentiras comunes. Y es un gozo, porque hemos llegado ahora a la última lección. Siempre recuerdo esto, ¿no? Si vosotros, son palabras de nuestro Señor Jesucristo, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pensando en esto, busquemos esa verdad que está en la palabra de Dios, esa verdad para cada uno de nosotros. Y este último paso, que sería el paso número 12, nos habla justamente de qué dice la Biblia, qué dice la verdad. ¿Acaso todas las religiones nos llevan a Dios? ¿Qué pensamos? ¿Qué piensa usted? Esta primera parte de la lección nos asevera algo, nos asegura. Lo más importante no es lo que creo, sino que sea sincero. Hay personas que dicen eso. ¿Qué piensa usted? ¿Qué opina usted? Sería una traición ir en contra de las tradiciones de mi familia. A veces llevamos inculcado muchas raíces importantes de nuestra crianza. ¿Y acaso es más importante la tradición que esa relación con Dios? ¿Qué es más importante para nuestra vida? ¿Qué sería entonces? ¿Esto sería verdadero o sería falso? Hay muchos caminos para ir al cielo. Eso también se escucha normalmente. ¿Qué cree usted? ¿Es verdadero o es falso? Cada uno de ustedes ponga esa respuesta, esta primera respuesta en esta lección. Yo les voy a poner las mías y las comparto aquí en esta presentación. Para mí, todas, de verdad, son falsas. Vale, continuamos hablando, ¿verdad? ¿Es cierto que todas las religiones nos llevan a Dios? Es la pregunta que hace la lección. Es común oír a las personas decir que hay muchos caminos al cielo, ¿verdad? Dicen que lo más importante es ser sincero al practicar su religión y tolerar otras creencias, otras religiones. Otros dicen que es suficiente amar a su prójimo sin importar a cuál iglesia asiste. Centran su vida en ese amor, o ese falso amor, o esa condición de ternura hacia los demás. Todo esto suena muy bonito, como dice la lección. Y es muy popular, es muy bonito decirlo, es muy aceptado, políticamente aceptado, si pensamos así, creemos así. El camino es el camino fácil porque uno puede escoger las prácticas religiosas que le gustan y dejar lo que no te guste. Pero, ¿qué dice la Biblia? Esa es la gran pregunta para nosotros. ¿Y qué nos enseñó nuestro Señor Jesucristo? Si somos discípulos de Jesús, tenemos que seguir lo que Jesús ha enseñado. Y eso es lo que hoy queremos ver. ¿Verdad? Comienza la primera pregunta de la lección. ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo? ¿Ustedes recuerdan esa historia que encontramos en Juan capítulo 3? Vamos a leerla, vamos a buscar en nuestras Biblias y vamos a ver, ¿verdad? Un hombre importante de la religión judía, un hombre sumamente religioso, se le acerca a Jesús aceptando y entendiendo que Jesús era alguien especial porque era enviado por Dios, porque las señales que hacía Jesús no las podía hacer alguien que no estuviera con Dios. Y Jesús da una respuesta. Y dice la pregunta, ¿aceptaba la forma en que Nicodemo practicaba la religión? ¿Qué dijo Jesús? ¿Aceptaba esa forma? Y leemos aquí, Jesús
le dice a Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Fíjense las preguntas de Nicodemo, fíjense cómo se le acerca a Nicodemo alabándole, pero Jesús es muy cortante, es muy directo y le dice: hay que nacer de nuevo. ¿Qué significa eso? ¿Acaso podemos vivir una religión sin renovar nuestra vida, sin que el Espíritu Santo entre en nosotros y podamos renovar esa vida? Es necesario nacer de nuevo. Jesús también, esta pregunta número 2, ¿qué puede llegar, quién puede llegar al cielo aparte de él? ¿Qué dice Juan capítulo 14, versículo 6? Le da a entender este pasaje que la verdad es algo que cambia según la época, la circunstancia o la opinión popular. Jesús dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Es necesario ir al Padre a través de Jesucristo. No hay otro camino. Jesús no dice: yo soy un camino o yo soy algún camino. Dice: yo soy el camino. Como creyentes, como seguidores de Jesús, debemos saber que no hay otro camino. Y entonces, cuando la gente acusa al cristiano de ser muy cerrado por creer que Jesús es el único camino, hay que recordarle que esto no es idea nuestra. No es nuestra suposición. Es lo que Cristo mismo dijo. Es interesante notar, y esto lo he visto tristemente, cómo algunos que se creen tolerantes toleran todo menos el mensaje de ese verdadero evangelio, ese evangelio genuino. No acepta lo que el evangelio nos dice. Seguimos aquí, y en este caso vamos a la pregunta número 3, y dice: ¿acaso la Biblia deja abierta la puerta para creer que todas las religiones nos llevan al cielo? ¿Qué piensa usted? ¿Por qué? Podemos buscar entonces Hechos capítulo 4, versículo 12. Éxodo, Éxodo 20, versículos del 3 al 4, y Gálatas 1 al 8. Búsquelo, detenga el vídeo un momento y vamos a buscar esas tres partes, esas tres secciones de la Biblia. La Biblia nos lleva a pensar, ¿verdad?, en este capítulo 4 de Hechos. No hay otro nombre para darnos salvación. Solamente Jesús es el que ha traído la salvación. No hay otro nombre dado a los hombres. Amén. Amén. ¿Qué más dice? ¿Qué dice Éxodo? ¿Verdad? Jehová es celoso. El Dios, el que es, el que ha sido y el que será, no acepta dioses ajenos delante de él. Y manda al pueblo: no te harás imagen de nada. Recordemos eso. El Evangelio nos enseña a que tenemos un solo Dios. No hay otro Dios. Y Jehová no acepta imitadores, no acepta competencia. Solo Él es el Señor. Gálatas. Vamos a buscar, ¿verdad? ¿Qué consiguieron ahí en Gálatas 1:8? El propio apóstol dice: no hay otro evangelio. Y si vienen ángeles o el que venga les muestra otro evangelio, sea anatema. No hay otro evangelio. No hay otro evangelio. Solo el evangelio de Jesús. Amén. Sí, hermanos, continuamos. Las diferentes religiones del mundo tienen enseñanzas muy diferentes. ¿Cuál es la diferencia entre el evangelio
y cualquier otra religión. Fíjense lo que nos dice el estudio, y es una realidad tremenda para nuestras vidas. El estudio nos dice que el Evangelio es Dios. Dios mostrándose a la humanidad. El Dios desde el cielo alcanzando a todas las personas de este mundo. Las religiones, en cambio, son esfuerzos humanos para alcanzar a Dios. Ritos, guardar días, comer ciertos alimentos. Todo esto son esfuerzos humanos que intentan alcanzar a Dios. El Evangelio no es nosotros alcanzar a Dios, porque Dios ha enviado a su Hijo para alcanzarnos a nosotros. ¿Verdad? El Evangelio está basado en la obra terminada de Cristo, en lugar de las obras que uno hace. La salvación es completamente gratis. Dios nos ha ofrecido esa salvación a todos, para que todo el que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna, dice Juan 3:16. Así que la religión, en cambio, aunque los requisitos varían dependiendo del grupo, las religiones exigen al hombre ganar el paraíso por medio de sus obras. Y esa es una gran diferencia, mi querido amigo, mi querida amiga, que está escuchando esta pequeña reflexión. Seguimos a Cristo, seguimos ese evangelio. Y por eso, pues algunos nos llaman evangélicos, pero esto es la gran diferencia. Amén. Un evangelio de vida para todo el que en él crea. Amén. Ok, pregunta número 5. ¿Por qué es incompatible la idea de la reencarnación, el budismo y el hinduismo, con la enseñanza bíblica sobre lo que pasa después de la muerte? Hermanos, nosotros no creemos en que nuestro cuerpo será, volveremos a reencarnar. El propio Señor Jesucristo lo rechazó. ¿Vale? Nosotros nos presentaremos ante Dios. Estaremos alabando en su presencia. Es otra cosa. Descansaremos, sí, tocaremos, pasaremos, podremos morir. En este mundo terrenal, sí, pero estaremos en la presencia del Señor, descansando hasta que Él mismo nos levante. Amén. Esta es una idea que no tiene nada que ver con el budismo ni con el hinduismo. Nada que ver. Nosotros no vamos a reencarnar ni en una culebra, ni en una gallina, ni nada. Nosotros entendemos, creemos que veremos cara a cara al Señor, que estaremos en su presencia, porque así lo dice la palabra, que todo el que ha lavado sus pecados con la sangre del Cordero, estarán alabándole, dice Apocalipsis, estarán alabándole, estarán en su presencia. Amén, ¿verdad? Pues, sigamos adelante. El diablo iba caminando con un creyente cuando vieron a un hombre a agacharse y recoger un objeto que brillaba. ¿Qué encontró?, preguntó al ayudante. Un fragmento de la verdad, le contestó el diablo. No le preocupaba que haya encontrado un pedazo de la verdad, le preguntó el ayudante. No, contestó el diablo. Me aseguraré que el hombre convierta ese fragmento en una religión. Es triste cuando nos dividimos en diferentes religiones con esos esfuerzos humanos, de seguir al único y verdadero Dios, al único que ha dado su sangre por nosotros, al único que ha mostrado sus señales, como decía Nicodemo, que ha mostrado señales totalmente increíbles, porque es el Hijo de Dios. ¿Amén? Vamos a continuar. Y continuamos con la pregunta número 6. ¿El cristiano cree en un solo Dios? Otros, como los hindúes y los animistas, creen en muchos dioses. Si una religión contradice a la otra, ¿es posible que ambas tengan razón? ¿Verdad que no? Por eso seguimos insistiendo. Solo en Jesús hay salvación. Solo Él nos da gratis salvación y es todopoderoso. No hay brujería, no hay religiones de santería, no hay nada de eso que pueda contra Jehová de los ejércitos. Y ellos lo saben, Amén. Debo seguir la tradición. Sí, muy bien. Debe seguir la tradición.
que le dejaron sus padres? Tremenda pregunta para cada uno de nosotros. Obviamente depende de qué tradiciones esté hablando. Hay costumbres buenas y bíblicas, otras no tanto. Una realidad que vean. Muchas veces la decisión de seguir a Cristo requiere que uno rompa con parte de ese pasado oscuro que muchos de nosotros tienen. A veces la familia o los amigos le consideran extraño y traidor. Y las tradiciones, con que crecimos. Sin embargo, las tradiciones nos salvan. Las tradiciones no nos hacen sentir mejor. Lo que encontramos en Jesucristo, lo que encontramos en el Espíritu Santo cuando trabaja en nuestra vida, es muy superior a todo esto. Habrá oposición, habrá burlas, posiblemente habrá persecución. Sí, Señor. Recuerda la enseñanza de los dos caminos en Mateo 7, capítulos 12, 13 al 14. La mayoría iba por el camino ancho que los conducía hacia la perdición. Lo que tiene que recordar es que el juicio final a quien va a rendir cuentas es a Dios, no a sus padres o antepasados, como dice aquí Apocalipsis 20, 11 al 15. Amén. Podría parafrasear, haga un alto y parafrasear esta pregunta. ¿Qué aprovechará el hombre si queda bien con su familia o con sus tradiciones y pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? No tenemos cómo pagar esa salvación que Cristo ha dado en nuestra vida. No podemos, ese cambio, ese beneficio, ese gozo, no hay cómo pagar. ¿Verdad? Para memorizar, fíjense Hechos capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Amén. Amén. No hay otro nombre. Sí, Señor. Así, vamos a continuar. Y dice aquí esta pregunta número 8. ¿Por qué discutía Jesús con los líderes religiosos de su época en Marcos 7, 9? Vamos a buscar nuestra Biblia. ¿Por qué discutía? ¿Encontró esta parte? Buscamos aquí en Marcos 7, 9. Fíjense que Jesús lo que discute con ellos es justamente que habían invalidado ese mandamiento de Dios. ¿Para qué? Para seguir las tradiciones. Esas tradiciones judías, esas tradiciones de la religión, que le habían llevado a invalidar ese mandamiento de honrar padre y madre. En lugar de hacer lo que Dios había ordenado, estaban haciendo lo que decía la tradición. Y Él los enfrenta y con palabras muy duras. Pregunta número 9. ¿Cuántos mediadores hay entre Dios y los hombres? Vamos a buscar en Primera de Timoteo, versículo 5 del capítulo 2, versículo 5, ¿verdad? Primera de Timoteo. Y coloque aquí, en esta rayita, ¿verdad? ¿Qué es un mediador? ¿Cuántos mediadores hay entre Dios y los hombres? ¿Qué dice? ¿Ya encontró? Primera de Timoteo 2:5. Pues sí, hay un solo mediador. Y ese mediador es el que puede estar entre Dios y los hombres. Jesucristo es el único. Dice la palabra que solo hay uno que interceda, solo hay uno que pueda estar entre Dios y nosotros, y es Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios mismo, intercediendo por el hombre. Amén. Amén. Es Jesucristo el mediador. ¿Cree usted entonces que la Virgen puede ser nuestra mediadora? La Biblia no nos enseña eso. Es Jesucristo el mediador, el único mediador. Nos desviamos de la verdad cuando oramos a cualquier personaje fuera del Dios de la Biblia, o seguimos a cualquier religión sin base bíblica. Entonces nos desviamos, hermanos. Mucho cuidado, porque hay muchos engañados con esto. Y a lo mejor de muy buen corazón y aparentan ser muy nobles. Sin embargo, no es lo que la Biblia nos enseña. Bien, entonces aquí también nos hace pensar, ¿verdad? Dice para pensar,
A la luz de este primera de Timoteo 2:5, ¿qué opina de estas frases tomadas del Rosario? Salve, Señora, abogada nuestra, vuelva a nosotros, sus misericordioso. ¿En verdad tiene esa? ¿Qué opina con este primera de Timoteo? ¿Eso se podría hacer así? A veces resulta duro, pero tenemos que seguir a la verdad, y la verdad nos hace libres. ¿Amén? ¿Amén? Continuamos. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cuál debería ser mi actitud y su actitud hacia las otras religiones? Vamos a buscar esa actitud. ¿Qué instrucción nos da Primera de Pedro 3, capítulos 15 al 16? Busquemos, ¿verdad? Vamos a buscar. ¿Qué nos dice? ¿Verdad? Que tenemos que estar preparados. ¿Ya lo encontró? Primera de Pedro 3, 15 al 16. Detenga el vídeo si quiere. Y busque y léalo. Y verá que tenemos que estar preparados para defender esa fe. Ahora, esa preparación nos llama a estar en respeto con los demás, a ser respetuosos, a ser gentiles, a hacerlo con mansedumbre. Porque si es verdad que tenemos la verdad, no nos da autoridad para convertirnos en malas personas, todo lo contrario. Debemos hablar con las propiedades, porque tenemos la verdad y es genuino que la defendamos, pero sin ofender a nadie. Amén. Sin ofender a nadie. Y aquí dice ¿con qué actitud debe responder a los que preguntan sobre tu fe? Con esa mansedumbre, con ese amor hacia los demás, con ese deseo, con esa palabra bien sazonada y ese deseo que ellos entiendan, con una palabra adecuada. Por eso debemos estar preparados para defender, para presentar defensa de nuestra fe. Amén. Sí, Señor. Y continuamos con la pregunta número 11. ¿Qué actitud tenía Jesús hacia los no creyentes? Qué bonito cuando leemos Mateo 9, versículos 36 al 38. ¿Qué actitud? Él tenía compasión. Él tenía amor por los demás. Él tenía el deseo de los demás. ¿Por qué? Porque era como ovejas sin pastor, dice la palabra. Mateo 9, 36 al 38. Y hay que tratar a los demás, hermanos, con amor, con respeto, con esa gentileza que se merecen y que nos merecemos nosotros, y debemos tratarles así como también nos han tratado, o como deseamos que nos trataran a nosotros, que nos llevaran ese poquito de agua, ese vaso, ¿verdad? Inservible, ese vaso de barro, con el agua viva, el agua del Evangelio para nuestras vidas. Y que ellos puedan tomar de esa agua que refresca, esa agua que ya no nos da sed, porque el Señor ocupa nuestra vida. Y ese debería ser, ¿verdad? Esa actitud, la actitud que tuvo el propio Jesús. Esa es nuestra enseñanza. Entonces, haga un alto, como dice aquí. Debe ser firme y tener convicción de lo que cree. ¿Y por qué lo cree? No se asuste si le acusan de ser demasiado cerrado. Recuerde que Jesús mismo dijo que Él era el único camino. Cuando hable con gente de otras religiones, exprese su compasión y gentileza. Nunca se habla con desprecio. Nunca hable con desprecio. La meta no es ganar discusiones o argumentos, sino ganar alma. Muchas veces discutimos y ganamos la discusión, pero perdemos al creyente, perdemos al amigo. Podemos ganar una discusión, pero ¿de qué nos vale ganar una discusión si perdemos esa alma? No nos vale de nada, queridos amigos, queridas amigas. Por eso, ya para concluir esta última lección del año, de este año escolar, digamos así, les llamo a que sigamos caminando en la verdad, sigamos caminando y aprendiendo de la vida de Jesús, de la palabra, de todo el pueblo. Sigamos congregándonos y sigamos adelante, ¿verdad? Siguiendo
el mensaje de Cristo. Bien, y dice aquí también la palabra, nos recuerda en Colosenses 2:8, ¿verdad? Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según a Cristo. Los colosenses también estaban enfrentando esa situación, y el apóstol Pablo les habla a que no siguieran las filosofías ni esas huecas sutilezas, que son cosas de hombre. Tenemos que seguir a Cristo. Y Marcos 7:8 dice, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Y el propio Jesús que dice estas palabras. No se aferren a la tradición de los hombres. Sigan el mandamiento de Dios. Sigamos a Dios Todopoderoso. Que el Señor les bendiga. Feliz fin de semana. Que todo salga bien y sigamos adelante en este camino del Evangelio. Bien, sigamos en el camino. Dios les bendiga. Chaito.